Muy buenas noches, grado octavo. Entonces, acá viene el video explicativo de la guía número 3, para que entonces lo tengamos muy presente, recordándoles, muchachos, que no necesitamos correr, sino comprender. Esto no se aprende a las carreras. Igual ustedes están iniciando un proceso en procesos físicos, un ritmo de aprendizaje, y vamos despacio, muchachos. Entonces, voy a explicar el cómo se desarrolla esta guía, y es muy sencillo. Vamos a hablar de fluidos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es, en este caso, un cuerpo de líquido dentro de un recipiente, que toma la forma de recipiente. Cuando ustedes dejan el agua en una jarra, en la nevera, ¿qué pasa con la forma de ese fluido? Pues toma la forma, toma la silueta de la jarra, o sea, dentro del recipiente. Después miraremos que en el fluido se trabaja densidad, se trabaja presión, y vamos a ver dos principios básicos: principio de Pascal y principio de Arquímedes, que son en esencia, de aquí en adelante, cuando ustedes vean sus procesos físicos y vean la parte de fluidos, que siempre les van a mencionar estos principios: el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, que es la próxima guía. Pero en esta guía solamente vamos a hablar de densidad y de presión. La densidad y la presión son dos propiedades que caracterizan los fluidos. Y generalmente un fluido es, ejemplo, aceite con agua. Si ustedes mezclan en un vaso aceite de cocina con agua, ustedes van a ver que se forman dos fases. Una más viscosa y otra menos viscosa. La menos viscosa, la más transparente, es el agua. La más viscosa es el aceite, o sea, la más opaca. Esos son los principios de fluidos. Dentro de la cotidianidad, aquí no nos vamos a ponernos a teorizar mucho porque nos vamos a confundir. No, desde la cotidianidad. Conocer el concepto de presión. Presión es una fuerza, es una fuerza. Y manejar las unidades que la miden. Aquí hay dos unidades que miden la presión. ¿Cuáles? Vamos a encontrar una unidad que se llama Pascal, ¿sí? Otra unidad que es milímetros de mercurio, si estamos hablando de gases propiamente. Y otra el PSI, que es si utilizamos en nuestro hogar, en nuestro ambiente, en nuestro entorno, cilindros de gas, esa llavecita que permite que salga el gas para poder nosotros hacer funcionar la estufa. Esa llavecita es una presión PSI, que permite que el gas esté comprimido en el cilindro, y para eso está esa llave, para abrir y para cerrar. Y eso está medido en PSI. Entonces tenemos pascales, tenemos milímetros de mercurio, tenemos PSI. Comprende el efecto de la presión y la fuerza en los fluidos, conoce sus expresiones y el de la presión hidrostática, y realizar ejercicios. Bueno, los ejercicios, muchachos, vamos a hacer una parte conceptual primero para comprender y después una parte numérica. Pero, bueno, les digo, muchachos, esto es despacio, esto no es a las carreras. Entonces podemos imaginarnos y visualizar cómo se comportan los diferentes fluidos en un tubo U. Esto se utiliza en los laboratorios en física y en química para
medir densidades de líquidos. Valga entonces la repetición, medir las densidades de líquidos. En este caso observamos que hay una densidad, la del agua, y hay una densidad que es la del aceite. ¿Qué es lo que sucede? Que hay diferentes alturas. Mire la altura que se mide en centímetros generalmente. Hay una altura 1 y una altura 2. La altura 1 viene la del agua, que aumenta el volumen. Para hablar nosotros de densidad tenemos que tener dos cositas. D es igual a densidad. Tenemos que tener una masa sobre un volumen determinado. Por eso, los compañeritos que estaban haciendo una aproximación con las guías anteriores me preguntaban qué significa ese bloque con la respectiva tabla. Ese bloque representaba cualquier elemento de esa tabla porque me hablaba de masa, ¿sí? Pero aquí también entonces vamos a hablar de volumen. Aquí hay un volumen de líquidos, que cuando uno, en estos instrumentos, esto es prácticamente lo mismo que hacerlo en un vaso, pero en estos instrumentos de laboratorio, lo que sucede es que al aumentar volumen, pues aumenta una altura. Usted tiene una medida de agua en un vaso, pero si le adiciona hielo, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye el volumen? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se riega el agua en el vaso? Pues va a mantener un volumen constante si usted no cierra la llave. Pero si usted cierra la llave y va desocupando, virtiendo el agua, ¿sí? O sea, desocupando el vaso de agua, pues va perdiendo altura. Pero en caso contrario, aquí estamos viendo que gana altura cuando se mezclan o miramos la densidad de dos líquidos. ¿Listo? Entonces, claro está, jóvenes, que esto lo vamos a ir explicando despacio, con otros videos explicativos. Esto es simplemente una introducción, pero para que ustedes se hagan la idea de lo cotidiano, cómo podemos trabajar. Las siguientes expresiones de la presión se podrán relacionar con la figura 1. ¿Cuál es nuestra figura 1? Esta. Las siguientes expresiones de la presión se podrán relacionar con la figura 1. ¿Presión qué es? En un fluido, fuerza sobre un área o fuerza sobre una superficie. Si hablamos de los patines sobre hielo, acá hay una presión. ¿Quién ejerce la presión? Los pies de la persona que tiene los patines, ¿cierto? Los pies generan una presión hacia abajo por la fuerza de gravedad también sobre el cuerpo de la persona que tiene los patines. ¿Y cuál es la superficie? Pues el hielo. ¿Y por dónde se desliza esos patines o ese señor patinador? Por una superficie que está con hielo. Entonces, ¿qué es una presión? Una fuerza sobre una superficie o área. Superficie o área es igual. Área es igual a superficie. Tengámoslo presente, jóvenes, porque podemos hacer unas pequeñas preguntas con formularios online de Excel y ustedes las contestan muy fácilmente. Entonces, el área es igual a la superficie. Online quiere decir en línea. El área es igual a la superficie. Entonces, ¿la presión qué es? Una fuerza que actúa sobre el área o sobre la superficie. Entonces, la figura 2 que me permite comprender que hay una fuerza que se ejerce hacia abajo por el peso, fuerza de la gravedad, por la masa de la persona que tiene los patines y se desliza sobre una superficie que es hielo. Actividad 1. ¿Tiene relación estas expresiones con la figura 1? Sí, por lo que acabo de explicar y está en el video explicativo. Hay que analizar lo que estoy diciendo también y sacar las respuestas de las preguntas.
¿Por qué se debe hablar de fuerza y de superficie diaria con relación a fluidos? Debido a que están en recipientes. Claro, la jarra con agua va a soportar una fuerza del agua en las paredes de la jarra para no regarse, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, tiene algo congelado, un agua congelada, un hielo, pues, ¿qué pasa ahí? Que es duro el recipiente, que es dura la botella. Hagan el experimento, pongan a congelar una botella de agua, que se vuelva hielo y va a ser pesada. ¿Qué pasa con eso? Que la fuerza del hielo está sobre las paredes de la botella y por eso es pesada. Entonces, ¿cuál es la superficie? Las paredes de la botella, ¿cierto? Las paredes de la botella y ahí se ejerce una fuerza. Por eso es pesada la botella congelada con hielo. O bueno, la agua congelada dentro de la botella. Es para que tengamos presente. Es solamente de nuestra cotidianidad sacar las respuestas. El aceite genera presión sobre las paredes del tubo que lo contienen. Esta superficie se mide en unidades de longitud. Unidades de longitud con una masa característica y estamos hablando de densidad. El aceite genera presión sobre las paredes del tubo que lo contienen. Por eso no se riega y tiene una forma, la forma del tubo cilíndrico. Y se mide ustedes pueden tomar punto de partida, se puede medir en longitud porque hay una altura, pero esto se convierte en volumen, ¿sí? En volumen, y después se puede hablar de una densidad si me la están pidiendo en dado caso, o de una presión, que es la fuerza sobre la superficie. Por ejemplo, una mujer de 70 kilogramos se balancea sobre uno de los tacones de sus zapatos. Si el tacón es circular con un radio de 0.5 centímetros, ¿qué presión ejerce ella sobre el suelo? Pues va a ejercer, aquí no vamos a hacer ningún tipo de operaciones matemáticas, sino después vamos a hacerlas después de que tengamos las fortalezas mínimas de comprender la temática. Entonces, una mujer de 30 kilogramos, en 30 kilogramos se balancea, imagínense, se balancea sobre uno de los tacones de los zapatos. Si el tacón es circular con un radio de 0.5 centímetros, ¿qué presión ejerce sobre el suelo? Pues va a ejercer una gran presión porque la persona pesa 70 kilogramos. 70 kilogramos, y ojo, 70 kilogramos, ojo con lo que voy a colocar acá, por la gravedad. Usted multiplíquele 70 kilogramos por la gravedad, ¿sí? Por la gravedad. En un radio de 0.5 centímetros, es decir, ejerce mucha presión para, primero, no romper el tacón y segundo, no hundirse sobre la superficie. Entonces, mucho cuidado con este parámetro. Mucho cuidado con este parámetro. Nosotros vamos a empezar a diferenciar lo que es masa, ¿sí? Lo que es masa, ¿sí? Cantidad de materia que tiene el cuerpo, y lo que es W, que es igual a peso. ¿Listo? La masa son solamente de 30 kilogramos, pero el peso es multiplicándole la gravedad. Eso es el peso. Pues todo eso nosotros, cuando compramos zapatos, debemos mirar qué talla somos
y si esa suela de ese zapato o ese modelo de ese zapato nos sirve para poder caminar ejerciendo una presión que viene de lo que pesamos por la gravedad que ejerce sobre nuestro cuerpo, la fuerza de gravedad que ejerce sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo se relaciona la fuerza de la superficie en esta situación? Pues se relaciona, ¿cómo se relaciona la fuerza de la superficie? Pues generando una presión. Generando una presión. Ojo, jóvenes, que aquí les estoy indicando cómo poder interpretar cada una de las preguntas. Se relaciona por el peso de la mujer, fuerza sobre el tacón o área o superficie. Se relaciona por el peso de la mujer, fuerza sobre el tacón o área de superficie. ¿Cuál de esas dos me va a determinar el peso de la mujer? ¿La fuerza o el área? Y aquí lo explicamos ya en las anteriores preguntas. Se relaciona con el tacón, área, superficie o fuerza. Pilas. Se relaciona con el tacón. ¿El tacón qué me va a relacionar en este momento? ¿Área o fuerza? Y el peso de la mujer en la pregunta anterior, ¿qué me va a relacionar? ¿Fuerza o área? Pilas, muchachos, que esas dos unidas nos van a dar la presión resultante. La presión en los líquidos. Claro, vamos a trabajar sobre el líquido, en este caso sobre el agua. Vamos a imaginarnos que siempre vamos a hacer un tipo de experimento de agua, otro tipo de líquido si se cambia. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de presión en los oídos cuando te sumerges en una piscina? Cuando haces esta divertida actividad, es fácil percibir que a medida que te vas sumergiendo, o sea, cuando nos hundimos en una piscina, en un río, ¿qué experimentas? Te vas sumergiendo, la presión que experimentas es mayor. Claro, el corazón empieza a bombear más fuerza porque la presión del agua, cuando uno se hunde en una piscina o en un río, cuando uno se sumerge, es sobre el cuerpo. ¿Listo? Es sobre el cuerpo. ¿Y qué significa eso? Que el cuerpo genere más oxigenación. Lo que ocurre en este caso, como lo estudiaremos a continuación, es que la presión que ejerce el agua sobre ti es mayor a medida que estás más abajo. Y aquí nosotros observamos que si, lo que les digo muchachos, en una botella con agua, solamente con agua, la presión ¿a dónde va a ir? A la pared del recipiente. Pero si se vuelve hielo, la presión ¿dónde va a ir? Al cuerpo de hielo o el cuerpo congelado de agua que está ya en forma sólida en hielo. Aquí es netamente líquida. ¿Y dónde se ejerce la presión? A las paredes del recipiente. Pero cuando se vuelve hielo, cualquier tipo de líquido que se vuelva hielo, ¿dónde va a ir la presión? Hacia el cuerpo sólido, es decir, hacia el hielo. Entonces la presión, por eso las flechas indican en la figura A que la presión va hacia las paredes cuando es netamente líquido y cuando tenemos el sólido va a ir hacia el sólido. La figura 3 es una representación de lo que sucede cuando entramos en un río o una piscina. La parte A de la figura es el río o piscina sola. La parte B es cuando un cuerpo cae en el río o la piscina, o un líquido en la parte B se vuelve sólido en forma de hielo, y en la parte A cuando es netamente líquido. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí tenemos una actividad 2. La flecha representa la fuerza que ejerce el líquido en la superficie donde está el líquido. Podríamos afirmar sí. ¿Un fluido no tiene la propiedad de tomar la forma de un recipiente? Lo hemos explicado. Un fluido toma la forma del recipiente. ¿Un fluido tiene la propiedad de tomar la forma del recipiente que lo contiene? Un fluido está conformado por solamente el sólido que se introduce en el líquido sin afectar sus propiedades. Un fluido en la figura 3 ejerce una fuerza o presión sobre el sólido que está inmerso en el líquido. Tipo IFES, esta pregunta, ya le hemos explicado qué tipo de respuesta podemos escoger una de las 4 opciones. Segundo, se observa que al caer un sólido cuerpo a la piscina o al río, su altura cambia. Su altura cambia. Su altura cambia. Hablamos en el tubo
inicial de la guía. Cuando algo se sumerge, la altura cambia. Se observa que al caer un sólido, un cuerpo en la piscina o el río, su altura cambia como lo representa la figura 4. Analiza y describe las conclusiones de esta hipótesis. Hipótesis es una pregunta que hay que verificar. Se podría concluir que la presión es un fluido. En un fluido se podría concluir que la presión en un fluido está dada por las siguientes expresiones. Aquí tenemos las diferentes expresiones. Presión es igual densidad, densidad por gravedad, por altura, W masa del cuerpo sólido sumergido, H altura del volumen que se calcula cuando el sólido o cuerpo sumergido. A partir de esto podemos deducir que la presión en un punto del interior de un líquido en reposo proporcional a la profundidad H. Si se consideran dos líquidos diferentes a la misma profundidad, la presión es mayor y cuando el líquido es más denso. La presión es mayor cuando el líquido es más denso. Si la presión no depende del área del recipiente y en consecuencia no depende del volumen del líquido que lo contiene, entonces la presión ¿de qué dependerá? Bueno, aquí entonces nosotros debemos observar que la presión depende de una fuerza sobre una superficie o área. Entonces, nosotros vamos a tratar en los audios explicativos que voy a seguir enviando, pues entonces vamos a dar la pauta, jóvenes, si la presión depende del área o no depende ni del área ni del volumen, o si sí depende. Eso lo vamos a seguir observando en las explicaciones por audio que hago en el grupo a partir de esta explicación de video. Bueno, hasta ahí muchachos, hasta ahí, porque esta actividad 3 son ejercicios aplicativos, pero no lo vamos a hacer numéricamente, sino los vamos a tratar de comprender, porque aquí nosotros debemos hablar nuevamente de unas unidades que componen el fluido. Bueno, jóvenes, esta es la parte introductoria de la guía 3. Tómenlo con calma. Si algo en el video no es claro, vuelvo y lo aclaro en los audios en cada grupo de octavo, en su respectiva sesión o en el respectivo horario que tenemos. Y básicamente, muchachos, lo que me interesa es que empecemos a relacionarnos con la temática desde lo que nosotros analizamos, observamos, comprendemos, y básicamente lo que me interesa a mí es que hagamos la actividad 1 y la actividad 2. Básicamente, la actividad 3 vendrá para la próxima sesión, pero entre la 1 y la 2 es lo que nosotros vamos a terminar de explicar con los audios respectivos a cada grupo. Bueno, muchachos, entonces espero que aprovechen este material explicativo y podamos desarrollar nuestra guía.